Buenas tardes, soy Camila Ibarren, alumna de la UPC, y el día de hoy voy a realizarle una entrevista al psicólogo clínico Gino Esteves García acerca de los efectos que ha tenido la pandemia debido al COVID frente a la salud mental. Buenas tardes, Gino. Buenas tardes, Camila, ¿qué tal? Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué usted cree que a algunas personas les cuesta solicitar ayuda a un profesional para tratar de los problemas que tienen? Tu pregunta es muy buena porque es una pregunta en realidad que ha sufrido de una evolución importante en el transcurso de los años. Si bien todavía hay cierto prejuicio en materia de lo que es la importancia de la salud mental en las personas, este prejuicio ha bajado. Sin embargo, el por qué las personas tienen dificultades para compartir sus problemas es porque tienen dificultad no solamente para soltar el control, sino también para abrirse de manera honesta, ¿sí?, ante otro profesional. También hay una tendencia que es bastante significativa a mantener el control el mayor tiempo posible, ¿no? Y obviamente una manifestación de control es el silencio. Mientras más callo, más control. Ahí se aplica perfectamente el principio, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Entonces, más o menos iría por ahí, ¿no? Control, prejuicio, van de la mano. Si eso justo nos llevaría a la siguiente pregunta, que es, según su punto de vista, ¿cuál crees que es la razón por la cual nuestra sociedad, la salud mental, no tiene tanta importancia o no le dan la importancia que merece? Definitivamente la palabra es concreta o muy puntual: información. Hay una falta de información en lo que se refiere al papel de la salud mental en la sociedad, ¿sí? No suelo usar mucho el término salud mental porque, curiosamente, el concepto de mente no tiene una definición, digamos, oficial, si se quiere, entre comillas, ¿no? Cada autor saca una definición diferente desde su punto de vista. Pero en materia de salud psicológica, la gente tiende de pronto a no desarrollar una conciencia de salud psicológica, y eso es lo que hace que muchas veces uno tenga la dificultad de acercarse a un profesional, a un psicólogo. Implica además que el ir a acercar, o en todo caso acercarse a un psicólogo, implica comprometerme con conflictos que tengo o con trabajos que están pendientes y que al resolverse, obviamente me encaminas hacia la plenitud y hacia mi evolución, ¿no? Que es el fin máximo de la psicología como ciencia, ¿no? ¿Y de qué manera usted cree que los profesionales puedan incentivar a quienes padezcan de estos trastornos a buscar ayuda? De nuevo, ¿no? El papel de la información es fundamental, ¿sí? Y aquí entra el concepto de prevención, ¿sí? La información me lleva, quiero decir, a poder desarrollar hábitos que me ayuden a prevenir situaciones que más adelante van a dejar de ser prevención para pasar a ser abordaje. Vale decir, si estoy teniendo dificultades en materia de lo que es o soy víctima de algún tipo de violencia, si yo no desarrollo un trabajo o una resolución a tiempo, ¿sí?, voy a pasar de la prevención de bullying o moving, si dependiendo sea el caso, a el abordaje de los efectos de este bullying o moving, según sea la edad, ¿no? Entonces, la información va muy de la mano con la prevención. Dos palabras que van de la mano. Ok, bueno, los últimos año y medio, 2 años, nos hemos visto en una pandemia global y esto ha afectado de manera muy grave a varias personas, ¿no? ¿Usted considera o ha presenciado que ha aumentado el número de personas que acuden a ayuda psicológica debido a este confinamiento y por qué? Creo que una de las disciplinas que ha tenido una mayor demanda y que la tiene hasta la fecha, ¿sí?, dentro de lo que es este periodo de pandemia, que ojo, todavía no termina, se mantiene, solo que está mutando, ¿sí? Con las tantas olas o las tantas variables, sabemos que obviamente el virus muta. Y al cambiar el virus, cambian los estilos de vida. Entonces, estos estilos de vida generan, o esos cambios de estilo de vida, implican una necesidad de adaptación. Todos nos estamos adaptando. Ahora,
esta presencia, vamos a decirlo, del virus, de la pandemia, ha generado efectos. Y eso ha hecho que se incrementen las atenciones en consulta y en terapia. Ojo, porque hay que distinguir dos momentos diferentes. La consulta, que es el primer momento, y la terapia, que es el trabajo que se hace de manera sistemática, ordenada y encaminada hacia un objetivo, que normalmente es el alta terapéutica si se trata de una patología, o la toma de decisiones o el establecimiento de un proyecto de vida si se trata básicamente de superación personal. Pero hoy por hoy, gracias a la pandemia, me atrevería a decir que los casos han aumentado exponencialmente. Y en función de ello, ha habido una mayor demanda en materia de lo que son herramientas. Concretamente hablando de la TCC, terapia cognitivo-conductual, del uso de técnicas que permitan al paciente erradicar, mantener y aumentar conductas de cara a su adaptación. Siempre, siempre, siempre de la mano con el componente orgánico cerebral, que es el que yo suelo manejar mucho. Recordemos que una enfermedad psicológica es una enfermedad orgánica, porque estamos hablando de neurotransmisores que trabajan en función de la conducta de que va de la mano con la funcionalidad, que es, entre otras cosas, el fin que se está buscando, ¿no? Dentro de estos 2 últimos años, ¿ha podido observar cuál es el efecto psicológico o el trastorno psicológico más frecuente? Ajá, ya. A ver, lo que pasa es esto. Al hablar de trastornos psicológicos, yo tengo que necesariamente mencionar dos comunes denominadores, y dos comunes porque se han venido repitiendo a lo largo de todos los casos que he venido teniendo. La ansiedad, por un lado, y la depresión, por otro. Ahora bien, si lo vemos desde un punto de vista cronológico, ¿sí? Hablamos de pasado, presente y futuro. Así tenemos que un enfoque excesivo en el pasado me lleva a desarrollar depresión en todas sus variantes, ¿sí? Depresión baja energía, trastorno bipolar, si sea el caso, depresión suicida, entre otros. Cuando mi enfoque está más centrado en el presente, de manera excesiva, quiero decir, aparece una carga desmedida de estrés, que ojo, recordemos que el estrés se da de manera, no sé si decirlo separada, pero bifurca o se divide en dos dimensiones. El eustrés, que es el estrés sano o productivo, que es, que es de pronto de lo que ha carecido este periodo, y el que más ha aumentado, que es el distrés. Recordemos nuevamente, el eustrés es el estrés positivo, productivo, sano, estimulante, mientras el distrés es el estrés patológico, que me lleva a somatizar. Y si lo vemos, ya para terminar en esta línea de tiempo, aparece en el futuro un exceso de atención. Y cuando se da esto, aparece la ansiedad. Entonces tenemos estrés presente y ansiedad futuro. Tres momentos con tres patologías claramente definidas. Obviamente, pues todo lo que dice el DSM-4, el CIE-10, con todas las clasificaciones, ¿no es cierto? Están presentes siempre con los matices propios de cada paciente. Pero en realidad, esas tres son las que más afectan o están afectando al paciente en este periodo de pandemia. Sin dejar de mencionar los TCA, problemas de pareja, agresiones, casos o intentos suicidas, o lamentablemente también suicidios ya concretados, entre otras cosas. Entonces, vemos como todo dentro de la pandemia oscila entre la depresión, estrés y ansiedad, ¿sí? Y entonces eso es precisamente lo que hay que informar a la población para que ésta pueda tomar conciencia y así poder decidir iniciar un trabajo que no tiene que ser largo, pero sí tiene que ser un trabajo sostenido de cara a su calidad de vida. Ok, y me podría también explicar cuáles son las mayores diferencias que hay en las sesiones presenciales ahora que son virtuales debido a la pandemia. Sí, en realidad ha sido un reto.
Ha sido un reto dentro de lo que es la atención o el trabajo de consulta, porque usualmente uno se acostumbra a tener el contacto presencial con el paciente y así establecer lo que se conoce como el rapport o el vínculo, si se quiere, ¿no? Para que se genere adherencia, para que haya un tratamiento, digamos, sostenido en el tiempo. Con esta pandemia, la virtualidad lo que ha contribuido es, si bien es cierto, por un lado, ha contribuido, quiero decir, a desarrollar todo lo relacionado con obstáculos dentro de esa conexión, pero ha ayudado en rapidez en materia de manejo de instrumentos. Me explico. Si bien es cierto el tema de lo que es la conversación, ya olvidémonos por un momento del tema terapéutico. Si tomamos en cuenta la conversación, ¿qué es mejor? Una conversación con un rico café, en un conocido café que todos conocemos, ¿sí? Conversando con alguien 3, 4, 5 horas, o estar frente a un monitor. ¿Qué es más estimulante? Y por el café. ¿No es cierto? Aquí, obviamente, si bien es cierto, no se trata de una cuestión recreacional, pero el trato es el mismo. El contacto se ha alterado producto de la pandemia. Contacto social, contacto afectivo y obviamente contacto terapéutico. Ahora bien, si bien es cierto el trato es lo que se ha alterado, lo que sí se ha favorecido es el manejo de herramientas. Ha habido una mayor facilidad para acceder, por ejemplo, lo que yo trabajo mucho, material de mindfulness, mayor trabajo en materia de lo que es gráficos, videos de autoayuda o videos motivacionales, y sobre todo, creo yo, si me lo permites, dentro de lo que es el trabajo virtual, se ha enriquecido producto de esto el concepto de psicoeducación. Siento que el psicólogo ahora tiene muchísimo más herramientas, mejor dicho, muchísimo más, o muchísimas más herramientas para poder de pronto hacer mejor su trabajo. Ya no es el psicólogo de, háblame de tu infancia, o ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y se la pasaba 45, perdón, 45 o 50 minutos escuchando y escuchando y no decía nada. Ahora el papel del psicólogo es más técnico, porque hay muchísimo más tecnología que puede brindar al paciente. Entonces, ha habido su pro, pero también ha habido su contra, ¿no? Entonces, estamos continuamente en este proceso de adaptación, siempre centrándonos en el aquí y ahora, ¿no? Que estoy seguro que con tantos talentosos colegas, con tantos talentosos compañeros que hay en la carrera, definitivamente no dudo que vamos a lograr esa adaptación. ¿Y qué estrategias usa usted de manera personal para que sus pacientes se sientan cómodos y además entren en confianza durante las sesiones? Así ha dicho de pronto una pregunta que constituye, creo yo, el santo grial, porque por lo general uno dice o asume que el psicólogo es alguien vertical, ¿no? Con una corbata, un puro en la mano, una lente en el ojo izquierdo, ¿no es cierto? Agarrándose de pronto no sé, pues los laterales o los intercostales, como dirían por ahí algunos, y que me digan, ¿qué tal la semana? Y la cejita levantada. Y el psicólogo no es eso, ¿sí? Esa es la herencia del psicoanálisis, ¿correcto? Perdón si hay algún psicoanalista que en este momento se me está poniendo un tanto susceptible. Pero, es más, incluso manejan lo que acabo de hacer, el humor. Antes, el trabajo del psicólogo era muy parametrado, era muy vertical. Ahora, con este manejo del humor, de pronto, con este manejo de la empatía, ¿sí? Se ha roto o se está rompiendo de pronto esa verticalidad y se está empezando a generar una conexión, un vínculo con el paciente. Pues, ¿cuántos de pronto pacientes se quejan cuando llegan a mi consulta y decir, el psicólogo que tenía anteriormente no me ayudaba en nada? O me mandaba a limpiar mi cuarto, que ojo, no está mal, pero desde el punto de vista correcto, o mejor dicho, por la razón correcta. Porque ¿de qué me sirve mandarte a limpiar tu cuarto si de pronto acabas de perder a tu papá o a tu mamá por COVID? ¿Me dejo entender? Aquí el contexto, la contextualización,
para poder de pronto conjugar bien, ¿no? Me permite a mí poder elegir qué herramienta es la que le conviene más al paciente. Y sobre todo, herramienta que sea altamente reforzadora, no porque sea un motivador, porque confundimos al psicólogo con un coach. Más que todo es reforzarlo o motivarlo en función de sus logros. Toda persona busca que sea una fuerza. Entonces, creo yo, el concepto del humor, el concepto del reconocimiento y sobre todo el concepto de la sinceridad. Uno sabe cuando alguien le está mintiendo, cuando alguien le está, como se dice, palabreando. Entonces, en ese punto, el palabreo no ayuda mucho, pero sí ayuda a la sinceridad. Y ojo, muchas veces la sinceridad, por no decir siempre o casi siempre, no gusta al paciente, pero finalmente termina entendiendo de que, bueno, pues no me gusta, pero es cierto, como decía el gran Daniel Peredo, que en paz descanse, ¿no? Ok, muchas gracias. Luego, para ya ir finalizando, ¿cuáles son los hábitos que usted recomienda para el establecimiento de factores protectores en una persona para que desarrolle una salud psicológica buena, favorable? Yo siempre digo que si la gente empezara a desarrollar factores protectores, o factores protectores quiero decir, los psicólogos no tendríamos trabajo. Porque precisamente la mayoría de todos los cuadros patológicos o de todos los trastornos psicológicos, no decir todos, pero sí gran parte o la mayoría, ¿sí?, vienen por falta de hábitos que generan estos trastornos. Por ejemplo, ¿no? O esto, claro, o esa tendencia a desarrollar trastornos. Por ejemplo, ¿no? El hecho de dormir bien. ¿Cómo andan mis horas de sueño? ¿Descanso bien? ¿Hago siestas? O simplemente me doy un tiempo para no hacer nada. En un momento, en un punto en donde históricamente estamos en un momento en donde simplemente no hacer nada es casi como un pecado. Luego, ¿cómo estás comiendo? ¿Comes bien? ¿Sí? ¿Qué estás comiendo? Estamos comiendo desayuno, almuerzo y comida, comemos la primera hora, ojo, lo que comas, cereales, lácteos, lo que tú quieras. ¿Estamos comiendo bien? ¿O estamos picando de pronto esos doritos de las 10 de la mañana? Perdón por el cherry. Estamos picando ese triple de las 11. Luego me estoy tomando ese café con ese, no sé, pues, se me ocurre cachito de mantequilla o croissant, ¿no es cierto?, a las 5:30, 6 de la tarde. ¿Cómo va de pronto esos desarreglos? Y en todo caso, ¿cómo anda mi nivel de colesterol, triglicéridos? ¿Cómo anda esa presión, esa obesidad? Y eso va de la mano con otro punto. ¿Cómo anda mi actividad física? ¿Estoy yendo de pronto a entrenar? ¿Salgo a correr? ¿Camino? ¿O estoy todo el tiempo sentado en mi cama viendo televisión y haciendo este ejercicio? ¿Sí? Moviendo el dedo de maneras, ¿no es cierto?, casi atléticas. Y levantando, dicho sea de paso, en mi cama 300 gramos. De nuevo, el concepto de recreación, cuarto punto. ¿Hace cuánto no me hierro? Independientemente de la pandemia. Hablo, me comunico con mi pareja, mi mamá, mi papá, o quien vivas. ¿Estoy hablando o estoy gestando cositas que por miedo, conformidad, para no hacer problema, para que no me subestimen, simplemente me las callo? Claro. Y por lo menos tenemos ya esa manito, como yo suelo decir, que me permite de pronto ser una autoevaluación para saber si es que mis factores protectores son los correctos o si voy a corto, mediano, largo plazo encaminándome a lo que se conoce como factores de riesgo. Y esos factores de riesgo muchas veces tienden a traducirse en trastorno, que también podríamos llamarlo patología. Y es precisamente lo que no se quiere. Entonces, si se busca tener una calidad de vida o en todo caso una salud psicológica adecuada, es necesario tener una calidad de vida adecuada. ¿Y eso cómo se logra? Con factores protectores.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias por darme un poco de su tiempo para poder realizar esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y estaríamos conversando en otra oportunidad. Adiós, gracias. Gracias.